días, hermanas. ¿Cómo están? Gracias a Dios, ¿verdad? Que podemos estar aquí todas para darnos pues cita, para orar unas por otras. Es una bendición, ¿verdad? Esos equipos de oración donde podemos compartir nuestras peticiones de una manera un poquito más específica que ahí en el chat a veces nos lo ponemos rapidito, pero así podemos realmente saber a veces el contexto, ¿verdad? De las peticiones. Y es una bendición, hermanas, que podemos estar unas por otras orando. Y pues bueno, el día de hoy vamos a comenzar con nuestra enseñanza de la palabra de Dios. Y bueno, he orado porque sea de bendición para cada una, como lo ha sido para mí cuando estuve estudiando la palabra de Dios. Y bueno, pues este tema se llama Un adorno incorruptible, como ustedes vieron el anuncio. Y bueno, pues es natural, ¿verdad? Es de cada mujer, casi que de manera innata, el querernos adornar, ¿verdad? El querernos decorar, el querernos arreglar, sobre todo cuando ya va llegando una edad en la que uno quiere como ponerse de todo, ¿verdad? Que la crema para la arruga y demás. Pero bueno, yo recuerdo mucho cuando estaba en la clase de parvulitos, había una parvulita que todos los domingos llegaba, pero collares y aretes y pulseras y sus diademas, o sea, desde chiquitas, ¿verdad? Hay algunas que nos gusta más que a otras, a veces el ponernos hasta, como dicen, hasta el molcajete, ¿verdad? Entonces, y vamos a ver el día de hoy, ¿verdad? Que la palabra de Dios lo que nos dice al respecto. Y bueno, quisiera que todas abran sus Biblias, por favor, ahí en Primera de Pedro. Primera de Pedro, vamos a situarnos ahí, en un momento más vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Pero bueno, me gustaría hablarles un poquito del contexto de esta epístola que escribió el apóstol Pedro. Y Primera de Pedro, hermanas, se escribió cuando la persecución de los cristianos iba en aumento. Pedro escribe esta carta a los cristianos para mostrarles cómo vivir victoriosamente en medio de la hostilidad, sin perder la esperanza, confiados en las promesas de Dios. Por eso, en el primer capítulo, yo creo que algunas de ustedes han podido ya leer todo primero de Pedro, pero bueno, para quienes no, les comento que en el primer capítulo encontramos que el apóstol Pedro comienza agradeciendo a Dios por el precioso don de la salvación y describe cómo es esa salvación que tenemos en Cristo. Después nos habla de las pruebas y nos dice que estas nos perfeccionan, ¿verdad? Que perfeccionan nuestra fe y que a pesar de las circunstancias podemos creer en el plan de Dios para la salvación, como lo han hecho muchos otros en el pasado. Así que en respuesta a tan grande salvación, Pedro nos exhorta a vivir una vida piadosa, a temer, ¿verdad?, con reverencia al Señor y confiar en sus promesas. Y además nos dice cómo debe ser la manera de vivir de una cristiana. Dios, por medio del apóstol Pedro, nos motiva a crecer en nuestra vida espiritual, porque en el capítulo 2, pues vemos ahí que habla de que debemos desechar toda malicia, ¿verdad? Y que debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual. Entonces ahí nos habla de ese crecimiento espiritual. Después nos habla de nuestra identidad en Cristo, porque dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dice que hemos alcanzado misericordia y luego nos habla de que somos extranjeros y peregrinos aquí. Así que, hermanas, es preciosa la palabra de Dios, porque aunque yo ya había leído Primera de Pedro, la verdad es que ahora, al estudiar específicamente la porción que vamos a ver hoy, me di cuenta cómo es que la palabra de Dios es una y cómo lo que viene diciendo desde el capítulo 1 es tan importante y tiene que ver con lo que viene en el capítulo 3. No está aislado, porque primero nos afirma en nuestra salvación, luego nos anima a permanecer en medio de la prueba y nos dice que hay propósito, ¿verdad?, de afirmarnos por medio de las pruebas. Después nos motiva a buscar nuestro propio crecimiento espiritual. Luego nos recuerda lo que somos en Cristo, lo cual es muy importante recordar en momentos de prueba. Cuando nos recuerdan nuestra identidad de Cristo, eso nos afirma. Para después darnos instrucciones respecto a nuestro andar como creyentes.
Ajá. Todo ese orden yo descubrí que tiene un propósito, ¿verdad? Nos habla de la salvación, nos habla de las pruebas, del crecimiento espiritual, de nuestra identidad en Cristo. Y entonces después nos da instrucciones de nuestro andar en Cristo. Y van a ver cómo es que repetidamente, ahorita que demos lectura, fíjense en la frase que diga vuestra manera de vivir, o cuando hable de la conducta. Y con esto en mente, entonces me gustaría que por favor demos lectura a Primera de Pedro. Vamos a leer del capítulo 2, versículo 11, al capítulo 3, versículo 7. Vamos a dar lectura de manera alternada. Yo voy a comenzar y después ustedes continúan con el siguiente versículo. Dice así: Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, a considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para ser humanos, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. No solamente a los buenos y amables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando somos angustiados y nos soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y que llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestros maridos no sean externos de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se hallaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban a Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más grande y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones estén en la mejor. Gracias, hermanas. En esta porción vemos varias instrucciones generales de parte de Dios de cómo debe ser la manera de vivir de un cristiano en medio de la sociedad. Tanto en aquel entonces como ahora, es de esperar que el creyente verdadero sufra oposición. Nos dice que debemos vivir como imitadoras de Cristo y que si tenemos que sufrir, sea por vivir una vida piadosa y no por andar en pecado.
poniendo a nuestro Señor Jesucristo como ejemplo de obediencia en medio del sufrimiento, ¿verdad? Porque dice que nos ha dejado ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y sabemos que el Señor Jesucristo ha sido ejemplo en todas las áreas de su vida, ¿verdad? Es ejemplo para nosotros en todo, pero de manera específica aquí nos está hablando en cuanto a padecer haciendo el bien, ¿verdad? Al igual que lo ha sido en toda la historia del cristianismo, el entorno en el que vivimos las creyentes sigue siendo hostil, ¿verdad? Sigue siendo contrario, de oposición continua. Mientras vemos que la inmoralidad a nuestro alrededor crece cada vez más y se pugna, ¿verdad?, por una tolerancia ante lo que Dios ha dicho que es pecado, Dios en su palabra nos dice cómo debe ser la conducta de un creyente verdadero y específicamente de una mujer que ha de ser luz en medio de las tinieblas. Es así como llegamos al capítulo número 3, donde encontramos instrucciones específicas de parte de Dios para las mujeres. Sabiendo que si las cristianas vivimos con obediencia al Señor en medio de una sociedad opositora, podemos ser instrumentos en sus manos para la salvación de otros. Fíjense, hermanas, realmente vamos a hablar de eso, de la trascendencia, ¿verdad?, que tiene nuestro testimonio. Por ello, el título de nuestro tema hoy es Un adorno incorruptible. Hermanas, yo sé que la mayoría de las que estamos aquí presentes, la mayoría somos esposas, ¿verdad? Pero quiero dirigirme también a las solteras y aún más a las viudas o aquellas que por alguna razón ya no están en matrimonio, pero quiero que sepan que este tema es para todas. No es solamente para las esposas, hermanas, sino para todas, porque esto tiene que ver con nuestro carácter, con nuestra manera de vivir, más que con nuestra condición. Así es que me gustaría que el día de hoy, pues tú abras tu mente, dispongas tu corazón para apropiarte lo que la palabra de Dios nos dice como a nosotras como mujeres. Además, hermanas, es importante que estemos preparadas para presentar defensa de nuestra fe, porque en cuanto a este tema vemos que la sociedad, ¿verdad?, está creciendo en cuanto a materialismo, en cuanto a apariencia, en cuanto a el feminismo, ¿verdad? Y nosotros tenemos que saber cuál es la postura de la palabra de Dios al respecto. Y es importante que también lo transmitamos a las nuevas generaciones, ¿verdad? Si tienes hijas o si no tienes hijas, pero tienes sobrinas o tienes nietas o tienes pues alguien cercano a ti, es importante que podamos transmitirles el concepto correcto de la hermosura, ¿verdad?, de lo que dice la palabra de Dios. Observemos, hermanas, que previo a dirigirse a las mujeres, el apóstol Pedro ha hablado de que todo creyente debemos sujetarnos a las autoridades y a todo en relación con las instituciones humanas, ¿verdad? Vamos ahí al capítulo 2, versículo 13, ¿qué dice? Someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya a los gobernadores como por él enviados, ¿verdad? Entonces, así es, para castigo de los malhechores. Entonces, tenemos que sujetarnos a las autoridades y a toda institución humana. Después nos dice también la palabra de Dios que los criados o los empleados deben estar sujetos con todo respeto a sus jefes. Ahí en el 2:18 dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Entonces, vemos, ¿verdad? Está ese ejemplo en el que la sujeción muchas veces nos incomoda hablar de la sujeción, pero en realidad toda la sociedad, ¿verdad?, como está compuesta, todos tenemos algún rango al que tenemos que dar cuentas. Entonces, todos tenemos que sujetarnos a las autoridades. En algún trabajo tenemos que sujetarnos a los jefes. Bueno, y nos da el ejemplo de Jesucristo. Dice del versículo 21 al 25, da el ejemplo del Señor Jesús. Dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición,
Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces nos da el ejemplo del Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice que cuando le maldecían, Él no respondía, ¿verdad? Y realmente el Señor, pues no había hecho nada malo. Y nosotros a veces nos sentimos que en algún momento, ¿verdad? Cuando hemos sido atacadas, luego queremos ahí responder y hacer justicia, ¿no? Ejercer nuestros derechos. No, hermanas, también tenemos que aprender eso del Señor Jesucristo, ¿verdad? De tener mansedumbre y encomendar la causa al que juzga justamente. Así que en el capítulo 3 comienza con la palabra asimismo. Asimismo, la cual hace referencia a lo que Pedro escribe previamente. Tal como todo creyente debe estar sujeto a las autoridades, tal como los empleados deben sujetarse a sus jefes, tal como Jesús fue sumiso y obediente a la voluntad de Dios, así las mujeres debemos seguir su ejemplo. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Por ello es que, en primer lugar, vamos a hablar de la trascendencia de nuestra conducta. La trascendencia de nuestra conducta. Ustedes saben, hermanas, que algo trascendente, ahí tenemos la definición, es una consecuencia o resultado muy importante y significativo de una decisión, de una noticia, un suceso o una acción. Es algo que tiene, ¿verdad?, consecuencias, o que hay resultados. Puede ser desde algo pequeño o puede ser cosas realmente importantes, ¿verdad? Incluso más de lo que se esperaba, ¿verdad? Y muchas veces nosotros hablamos, ¿verdad? Y a veces decimos, ay, no pensé que fuera a tener ese efecto, ¿no?, en tal persona, tal comentario. Entonces, hermanas, tenemos que tomar en cuenta que la trascendencia de nuestra conducta, tenemos que vivir con esa conciencia, ¿verdad? De que nuestra conducta, nuestras palabras tienen un impacto. Les voy a leer cómo lo traduce la Biblia de las Américas. Si quieren ustedes con su vista ahí en las Biblias, en sus Biblias, y yo les voy a leer lo que dice la Biblia de las Américas. Dice así: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar vuestra conducta casta y respetuosa. Esta versión amplía nuestro panorama, porque podemos darnos cuenta que este versículo no solamente se refiere a los esposos incrédulos, a los no creyentes, porque generalmente, así lo hemos aplicado, ¿verdad? Y tiene mucha razón, pero también se refiere a aquellos maridos que, si bien son creyentes, que ya tomaron una decisión por Cristo, pues aún no han obedecido a Dios, ¿verdad? En algunas áreas no son obedientes a la palabra. Y hermanas, no es a base de nuestras críticas, insistencias, discursos o regaños que ellos buscarán obedecer al Señor, sino por medio de nuestra conducta, es decir, nuestro comportamiento y nuestra manera de vivir. En el versículo 2 es interesante saber que cuando la Biblia dice considerando vuestra conducta, esa palabra considerando viene del griego que significa inspeccionar u observar. De manera que podemos decir que aquellos maridos que no son creyentes o aquellos que no obedecen a Dios pueden ser ganados sin nuestros discursos, sino por nuestra manera de vivir, inspeccionando u observando nuestra conducta, teniendo a la vista nuestro testimonio, porque eso es lo que van a tener ellos a la vista, ¿verdad? En su diario, en su día a día, pues van a tener nuestro testimonio a la vista. Por supuesto que una palabra, ¿verdad?, sabia en el momento propicio, adecuado, puede ayudar, pero lo más importante es nuestra conducta. Vamos, por favor, al capítulo 1, versículo 15.
Y fíjense, no es coincidencia que Pedro repita esta frase. En el capítulo 1, versículo 15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, ¿en qué? En toda vuestra manera de vivir. La santidad debe afectar nuestra manera de vivir. Y luego vamos al 2.12. El 2.12 dice, manteniendo vuestra, ¿qué? Vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar, ¿qué, hermanas? Vuestras buenas obras. Vamos ahora al 3.2, donde estábamos hace ratito. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Y el 3.16 dice, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Entonces, Pedro nos habla de la buena conducta y tiene que ver, viene de la misma palabra cuando habla de la conducta, lo traduce igual, se traduce manera de vivir, como lo dice en los demás versículos. Así es que, hermanas, es muy importante, nuestra conducta es el reflejo, ¿verdad?, de nuestro carácter. En el andar diario es que se refleja ese carácter. Podemos decir que el carácter son las cualidades interiores que posee una persona y gracias a Dios se puede moldear. Si bien el carácter está determinado, ¿verdad?, pues por algunos factores externos que tienen que ver con nuestra educación, nuestra formación, nuestro entorno, nuestro temperamento, ¿verdad?, que ese ya Dios nos lo da. Bueno, es una bendición saber que se puede moldear. Eso quiere decir que tenemos la oportunidad de cambiar. Y hermana, la mujer que considera relevante su carácter se caracteriza por un sincero temor a Dios. Por otro lado, la conducta es lo externo. Son las acciones que reflejan todo lo que pensamos y somos. No vamos a llamar tanto la atención de nuestro marido o de nuestros hijos, de nuestros padres, de la gente con la que vivimos, ¿verdad?, con la que nos rodeamos, sino es por nuestra conducta. No vamos a llamar tanto su atención, ¿verdad?, incluso de la gente inconversa, o no va a impactar tanto en sus vidas nuestras palabras como lo haremos con nuestra conducta. Ellos se van a dar cuenta de nuestras actitudes transformadas, las cuales no se producen por nosotras mismas, sino que son producidas por el Espíritu Santo cuando mantenemos nuestra comunión con el Señor. Creo, hermanas, que un error en el que solemos caer es que muchas veces, para que esos cambios no surjan, es que muchas veces ya tenemos una mentalidad predeterminada, sobre todo cuando es con el esposo, pero también los padres, también en general, ¿no? Decir, ay, no es que mi esposo es así, es que él no escucha, es que él no va a hacer esto, y ya tenemos como esa concepción para nosotros no sujetarnos, para nosotros no hacer nuestra parte. Decimos, no, es que ella. Y a veces consideramos más eso que lo que Dios pide de nosotras. Así es que tenemos que cambiar, hermanas, esa mentalidad. Tenemos que decir, bueno, ¿qué pide el Señor de mí, verdad? Y entonces, saber que Dios va a llamar a cuentas, ¿verdad?, a cada persona y a nosotras también. Así es que tenemos que decir, bueno, si el Señor me va a llamar cuentas a mí por la parte que me toca, pues vamos a poner manos a la obra, hermanas, al respecto. Es por eso que nuestra conducta tiene trascendencia. Pero vamos a analizar dos cualidades del carácter que debemos cultivar. Hay muchas, podemos hablar de muchas cualidades del carácter, ¿verdad? Pero vamos a enfocarnos a estas que nos está hablando aquí el apóstol Pedro. En primer lugar, vamos a hablar de la conducta casta y respetuosa. Bueno, pues la palabra casta viene del griego que significa puro, santo, limpio o modesto. Y es la misma palabra de la que nos habla Filipenses 4:8 cuando nos dice, por lo demás, hermanos,
todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, es la misma palabra, casto, ¿verdad? Todo lo casto. Entonces habla de pureza. Debemos mantener una vida santa, como ya vimos en el capítulo 1, ¿verdad? Que nos habla, dice que, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, ¿verdad? Dice el Señor. Una mujer casta, es decir, santa, pura o limpia, no es aquella que no peca, sino aquella que se aparta continuamente del pecado, que continuamente buscamos apartarnos del pecado para buscar relación con Dios. Por otro lado, la palabra respetuosa proviene de una palabra griega que hace referencia o que conoce que hace referencia a alguien que conoce su posición. Hermanas, Dios nos ha dado una preciosa posición en el hogar, en la familia y en la sociedad. Así es que no debemos sentirnos amenazadas o agredidas por el hecho de que tengamos que sujetarnos a alguien. Si es a nuestro marido, si es a los padres, ya lo vimos, ¿verdad? En cualquier lugar va a haber alguien a quien nos sujetemos, a las autoridades, a los jefes, a los padres, al esposo. Así es que, hermanas, no debemos sentirnos agredidas o incomodadas cuando se hable de la sujeción a los esposos, porque a esto se refiere esta palabra. Esta palabra respetuosa se refiere a alguien que conoce su posición delante de quien está. Así es que nosotras debemos, ¿verdad?, ser respetuosas en nuestro hogar con el liderazgo que Dios ha puesto, pero también en nuestra iglesia, pero también en nuestros trabajos, pero también en la sociedad, y de esa manera vamos a dar testimonio. Satanás nos ha querido engañar, haciéndonos creer que el varón no debe tener el liderazgo. Desgraciadamente, el pecado ha llevado a muchos hombres a ejercer mal ese liderazgo que Dios les ha dado, ¿verdad? Y el Señor les va a llamar a cuentas. Pero Dios también nos va a llamar a cuentas a nosotras, por la parte que nos toca. Así es que seamos respetuosas de la autoridad que Dios ha puesto en nuestra iglesia, en nuestro hogar, en la sociedad. Vamos a entrar ahora a hablar de la trascendencia del adorno incorruptible. Vamos a leer ahí en 1 de Pedro 3, versículos 3 y 4. Dice, vuestro atavío no sea externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. La palabra que se traduce atavío viene del griego cosmos, y de ahí viene nuestra palabra cosmético, que es lo opuesto al caos. ¿Qué nos quieren decir con eso, verdad? ¿Cómo que el opuesto al caos, el cosmético? Bueno, pues así es, viene de esa palabra griega, ¿verdad? Cosmético. Yo por aquí tengo una canastita pues con varias cosas que usamos para el cuidado personal, ¿verdad? Y bueno, yo sé que muchas de ustedes tendrán muchas más cosas, pero bueno, desde el bloqueador hasta el perfume, hasta pues el maquillaje, que si la crema para la arruga, que si para los ojos, que bueno, hay tantas cosas que podemos usar, ¿verdad? Y bueno, también tenemos, sí, que para el cabello también, se me olvidaba. Y no se diga, eso es solamente una parte, ¿verdad? Porque aparte, pues que para maquillarnos, ¿verdad? Ya después que nos bañamos y nos hacíamos, pues ahora hay que maquillarnos, ahora no, pues que si la ceja y que si ahora el labial, y bueno, hay tantas cosas, hermanos, de las que podemos disponer. De verdad que yo me puse a pensar, bueno, es increíble cómo, y que si la sombra, y que si, bueno, hay muchas cosas que podemos utilizar como cosmético, ¿verdad? Para poder arreglarnos, para poder, como lo dice la palabra, pues arreglar, ¿verdad?, el caos. Pero bueno, hermanas,
esto debe, ¿verdad?, equilibrarse con lo que dice, pues, ¿qué significa la palabra incorruptible? La palabra incorruptible significa imperecedero, que no se deteriora o que es inmortal. O sea, algo que no se echa a perder, no se envejece o no se deteriora con el paso de los años. Y el apóstol Pedro, pues les habla aquí a las mujeres romanas en ese tiempo, porque ellas se dejaban llevar por las últimas modas y competían unas con otras por ver quién llevaba los mejores vestidos, los mejores peinados. Y no era raro ver que aquellas mujeres pues llevaban peinados muy complejos, sujetos con peinetas de oro o de plata o incluso joyas, lo cual no está alejado de nuestra realidad, ¿verdad? Eso era en aquel entonces, pero también actualmente, ¿verdad? Vemos que es una realidad. La palabra de Dios nos muestra su vigencia a pesar del paso de los años, que los seres humanos seguimos luchando con los mismos pecados que en la antigüedad, ¿verdad? Vamos a leer primera de Juan 1, primera de Juan 2, 15. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es interesante que el apóstol Pedro da esta instrucción a las mujeres, ¿verdad? No lo da para los varones o de manera genérica para todos, porque sin duda, pues sí, los varones también se arreglan, ¿verdad? Pero las mujeres somos más propensas a poder caer en este pecado. Así que es actual esta instrucción que nos da el apóstol Pedro. La hermosura artificial, hermanas, ¿verdad? La externa, la que es muy producida, pues es la que el apóstol Pedro nos insta a que moderemos. El encanto de una persona, ¿verdad? Algo que puede ponerse y luego quitarse, pues no es lo que debemos buscar realmente, sino aquella, la que es interna, la que es incorruptible, la que no se desvanece, no se gasta, no pasa con el tiempo, ¿verdad? No se deteriora. Ahora, debemos equilibrarlo, porque Pedro no prohibió el uso de joyas. Por supuesto, no quiere decir que nosotras debamos descuidarnos, ¿verdad? Hay días que no queremos maquillarnos, a decir, no, pues el apóstol Pedro dijo que nada de peinados ostentosos, ¿no? ¿Verdad? A veces sí hay días que uno no quiere maquillarse, no quiere arreglarse, pero bueno, no es pretexto, ¿verdad? El apóstol Pedro nos dice que no debemos hacerlo de manera ostentosa, pero sí debemos arreglarnos, hermanas, pues recordemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y también es parte, ¿verdad?, del buen testimonio el que podamos, pues, ordenarnos, alinearnos, asearnos, ¿verdad? Incluso, pues también hay lugares a los que podamos ir a lo mejor más arregladas, que si es la boda de alguien, ¿verdad?, o que si es el cumpleaños, pero pues nosotros sabemos, tenemos que encontrar el equilibrio y saber que lo que el apóstol Pedro nos está exhortando es que no debemos ser ostentosas. Y algo ostentoso quiere decir que muestra lujo o riqueza excesivos o que lo hace de manera exagerada para que los demás lo vean. La verdadera belleza es la que hay en el interior, la del corazón, la cual, en lugar de corromperse con el paso del tiempo, crece cada día más con los años. Entonces, esa es la que debemos cultivar. Muchas veces, ¿verdad?, podemos pensar que entre adquirir los productos más caros, pues nos van a ayudar a vernos mejor, a evitar el envejecimiento. Pero el apóstol Pedro nos dice, ¿verdad?, que es de grande estima aquella mujer que cultiva esas cualidades del carácter más que la que se arregla de manera ostentosa. Tenemos que recordar, hermanas, que
El vestirnos con la belleza interior, esa es la que no se desvanece, la del espíritu interno. Y vamos a ver ahora, hablando del adorno incorruptible, bueno, de lo que el apóstol Pedro nos habla, es que debe ser afable y apacible. Ese adorno incorruptible es un carácter afable y apacible. Y quiero comentarles algo que me pasó mientras estaba haciendo mis diapositivas. Estaba buscando una imagen para representar algo afable y apacible y fue complicado. La verdad es que fue muy difícil porque pues había como paisajes o un agua tranquila, o sea, pero en realidad no había pues una imagen de dos personas que reflejaran eso, ¿no? Entonces busqué lo contrario, busqué lo opuesto y me apareció un montón de imágenes, ¿verdad? De gente ahí altercando y haciendo todo lo contrario. Entonces, hermanas, pues eso me habla de que debemos buscarlo, ¿verdad? Debemos buscar ser afables y apacibles. La palabra afable viene de una palabra griega que describe muy bien a una persona ecuánime y mansa. Ecuánime y mansa. Y una persona mansa o ecuánime es aquella en la cual hay docilidad, pero que al mismo tiempo hay determinación y firmeza. No significa una persona dócil, no quiere decir que sea alguien que se deja manejar por cualquier persona, ¿verdad? O mangonear como lo hemos escuchado. No, eso no es ser una persona dócil. Una persona dócil, pero que al mismo tiempo tiene firmeza y determinación, eso es una mujer afable, que tiene que ver con la mansedumbre. Tampoco se trata de una ternura o un sentimentalismo, ¿verdad? Superficial, o simplemente de una quietud pasiva. Eso no es ser mansa. Ser mansas es la fuerza bajo control. Eso es un espíritu afable. Que nosotras estemos conscientes, ¿verdad? Del poder que Dios nos ha dado, de la autoridad que nos ha dado también dentro de la familia, con nuestros hijos, que tengamos firmeza y determinación para hacer las cosas, pero que al mismo tiempo podamos equilibrarlo siendo dócil ante quien nos tengamos que sujetar. Y me recuerda mucho que la palabra de Dios dice que Moisés fue el hombre más sabio, más manso sobre la tierra. Y si uno analiza la vida de Moisés, realmente vemos pues un hombre pues determinado, con firmeza, con voluntad, porque imagínense, para dirigir un pueblo tan grande, o sea, cuánto carácter no se requería, ¿verdad? Sobre todo un pueblo que a veces era pues también necio, ¿verdad? Y se volvía al pecado. Entonces, Moisés, sin embargo, nos da el ejemplo de mansedumbre. Entonces, es así. No se trata de que seamos dóciles, ¿verdad? Que nos digan esto y ahí vamos. Y nos digan lo otro y bueno, vamos para allá y vamos para acá. Y no tengamos convicciones. No es esa docilidad la que buscamos en nuestro carácter. No se trata de ser puro sentimentalismo, ¿verdad? O ser muy pasivas. Se trata de que nosotros en nuestro carácter ejerzamos, ¿verdad? Ese dominio propio que el Señor nos ha dado para poder tener determinación y firmeza al mismo tiempo que mantenemos la mansedumbre. Eso en cuanto a afable. Tal cualidad de carácter, bueno, primero vamos a ver lo de apacible. En complemento a un espíritu afable, la palabra apacible significa pacífica, es decir, que no es propensa a fomentar conflictos. No quiere decir que no los tenga, pero no es continuamente, no busca estar en pleito, en conflictos. Y juntos, afable y apacible, vemos que son cualidades que van de la mano y que pueden llegar a ser de mucha bendición para quienes nos rodean. Cuando por un lado no fomentamos conflictos, sino que buscamos estar en paz, pero al mismo tiempo somos capaces de mantenernos firmes en lo que Dios ha dicho. Una mujer que gana esta clase de victoria tiene un atractivo que viene no de su arreglo externo, sino del interno, el del corazón.
como lo dice la palabra de Dios, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Este adorno del espíritu es de grande estima delante de Dios. Y mientras que el mundo valora, ¿verdad?, la ropa costosa, las joyas de oro, y pues ahora es muy fácil, ¿verdad?, tenerlo ahí en las redes sociales, pues en todo lo que está en el internet, ¿verdad? Va uno a la plaza y en todos lados, pues son los deseos de los ojos, hermanas, la vanagloria de la vida, ¿verdad? Así es que nosotros tenemos que cuidar, como lo vamos a ver en un momento más, nuestro corazón de esas cosas. Pedro no dijo que las mujeres no debían usar joyas ni ropa elegante, sino que las esposas cristianas no debían pensar en el atuendo externo como fuente genuina de belleza. Tal cualidad de carácter, ninguna mujer podemos conseguirla por nosotras mismas. Nadie de nosotras podemos tener un perfecto autodominio, sino por el poder del Señor actuando en nosotras. Solo Dios puede darnos ese espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Él. Así es que vamos ahora a ver cómo podemos desarrollar esas cualidades de carácter en nuestra vida. En primer lugar, hermana, convéncete de seguir las instrucciones de Dios para tu vida. Convéncete de esto, convéncete de lo que dice la palabra de Dios. Vamos por favor a Proverbios 28-26. Las hermanas que están de mi lado derecho, por favor, busquen Proverbios 28-26, y las que están de mi lado izquierdo, por favor, busquen Romanos 12:2. ¿Listo? A ver, las que tienen Proverbios 28-26, ¿qué dice? Así es, el que confía en su propio corazón es necio. Hermanas, convenzámonos de lo que dice la palabra de Dios respecto a nuestra conducta, nuestra manera de vivir como mujeres. Y Romanos 12:2, hermanas, por favor. Así es, entonces no debemos amoldarnos a este siglo, ¿verdad? Sino que tenemos que transformar nuestro pensamiento, debemos convencernos de que la voluntad de Dios para nosotras es buena, agradable y perfecta. Y sus instrucciones para nuestra vida no fallan. Proverbios 3:7, ¿verdad? Nos dice que no debemos ser sabias en nuestra propia opinión, temer al Señor y apartarnos del mal. También, una vez que nos hemos convencido de seguir las instrucciones de Dios para nuestra vida, hay que guardar nuestros ojos, nuestra mente y nuestro corazón de la vanidad. Ya leímos primera de Juan 2:15. Les voy a pedir, igual que a las hermanas de mi mano derecha, por favor, busquen Romanos 13:14 y las del lado izquierdo, Proverbios 31:30, por favor. ¿Lo tienen, hermanas? ¿Qué dice Romanos 13:14? Así es. No proveáis para los deseos de la carne. Y recordando lo que dice primera de Juan 2:15-17, dice que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo, ¿verdad? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Entonces, hermanas, no proveamos, ¿verdad?, para los deseos de la carne, sino vestirnos del Señor. Proverbios 31:30. Así es, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová. Entonces, como hablamos, ¿verdad? El tener un carácter como el Señor lo quiere, pues inicia teniendo temor del Señor
con temor al Señor. Así es que debemos guardar nuestros ojos, nuestra mente y nuestro corazón de la vanidad. Así que, hermana, pues a veces si acostumbras, ¿verdad?, estar viendo a lo mejor, no sé, alguna cuestión que tenga que ver con la moda, yo no digo que esté mal eso, pero si constantemente estás en eso, si tu corazón está ahí, eso es lo que debemos cuidarnos, de la vanidad. No debemos poner nuestro corazón en las cosas externas, sino en las internas, cultivar nuestra relación con el Señor. En tercer lugar, entrega al Señor aquellas áreas de tu carácter que están siendo de estorbo para tu propio crecimiento espiritual y el de otros. Yo creo que cada una de nosotras sabemos con qué área de nuestro carácter batallamos, ¿verdad? Y yo creo que ese temperamento que el Señor te ha dado, hermana, es de grande bendición cuando lo sometemos, ¿verdad?, a su control, cuando lo entregamos a Dios. Así es que hay que entregar al Señor en oración aquellas áreas de nuestro carácter que nos están siendo de estorbo. Romanos 12:1, las hermanas que están a mi derecha, por favor, lo leen, y las hermanas de mi izquierda, por favor, busquen 1 Corintios 6:20. ¿Estamos ahí? ¿Qué dice Romanos 12:1? Así es, ¿verdad? Somos ese sacrificio vivo delante de Dios, que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, ¿verdad? Todo nuestro ser, hermanas. Y 1 Corintios 6:20. Así es. Hemos sido compradas por precio, hermanas, ¿verdad? Le pertenecemos al Señor doblemente, por creación suya, pero también porque Él pagó el precio de nuestro rescate, ¿verdad?, con su sangre. Entonces, hemos sido compradas por precio. Y luego es interesante que dice que glorifiquemos a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. No solamente en nuestro espíritu, sino también dice en nuestro cuerpo le pertenece al Señor. Así es que entrega al Señor, hermana, aquellas áreas de tu carácter, ¿verdad?, en el área espiritual, que están siendo de estorbo para tu propio crecimiento espiritual. En cuarto lugar, sométete al control del Espíritu Santo para que tu carácter sea transformado. Una vez que tú reconoces aquellas áreas de tu carácter, ¿verdad?, aquello con lo que luchas, bueno, ríndelo al Señor, pero sométete al control del Espíritu Santo. Efesios 2:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Y también en esta área de nuestra vida tenemos que dejarnos controlar por el Espíritu Santo. Gálatas 5:16. Gálatas 5:16, hermanas, vamos para allá, por favor. Dice así, Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el de Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y después en el 22, ¿verdad?, nos habla del fruto del Espíritu. Y dice que ese fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Así es que, hermanas, si el tiempo que invertimos en nuestro arreglo externo lo pasáramos, ¿verdad?, cultivando nuestro arreglo interno, hermanas, las mujeres podríamos ser de mayor bendición, de mayor impacto a nuestra familia, a nuestra iglesia, en nuestra sociedad. Así es que, pues hermanas,
el tiempo, volvemos a lo mismo, ¿verdad? No se trata de que no nos arreglemos, pero hermanas, no dejemos de lado el cultivar nuestro carácter, el cultivar, ¿verdad? Nuestro espíritu. Que ese tiempo que pasamos, ¿verdad? Luego en el salón de belleza es cuando, híjole, uno pasa también ahí, uno tiene que destinar y decir, bueno, voy a llevar tanto tiempo en lo que me lo pintan, o si me voy a poner uñas, tal cosa, ¿no? No digo que no lo hagamos, hay que hacerlo, pero destinamos un tiempo para eso. Hermana, destinas tiempo para cultivar tu arreglo interior, ¿verdad? Tu carácter, decir, Señor, ayúdame a transformar esta área de mi carácter que me ha causado tanto conflicto con mi esposo, o que me ha costado tanto trabajo con mis hijos, o con mis padres, o que para que pueda ser de testimonio, ¿verdad? A mis amigas, necesitamos cultivar ese arreglo interno, sometiéndonos al control del Espíritu Santo, para que sean esas virtudes del carácter, ¿verdad? Ese fruto del Espíritu lo que reflejemos, y que sea, pues, ese adorno, ¿verdad? Más que lo externo, que es ese adorno incorruptible en nuestra vida. En quinto lugar, hermana, cree que el Señor puede darte victoria sobre tu carácter. Cree que puede darte victoria sobre tu carácter. Se puede, hermana, es posible. Creo que esa es de las cosas más difíciles. A veces en el cristianismo, pues podemos apartarnos de ciertas amistades o de ciertos entornos, ¿verdad? Que vamos cambiando. Pero cuando se trata de hablar del carácter, es algo tan complicado en ocasiones porque tiene que ver con nuestros hábitos, con nuestra manera de vivir, con algo que durante años hemos sido. Y es difícil, pero no es imposible, hermana. No es imposible con la ayuda de Dios, porque no es algo que nosotras vamos a hacer en nuestras propias fuerzas, sino que es el Señor quien lo va a hacer por medio de nuestra comunión con Él. Cree que el Señor puede darte victoria. Por favor, las de mi lado derecho busquen primero los Corintios 15:57 y las de mi lado izquierdo Romanos 8:37. Primera los Corintios 15:57. ¿Lo tienen, hermanas? ¿Qué dice? Así es, el Señor nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Romanos 8:37. Así es. Y yo creo que todas tenemos de cerca, pues, algún testimonio, ¿verdad? De alguna persona en la que hemos visto esa transformación que el Señor ha operado. Así es que no es imposible. Cuando nosotros nos sometemos, ¿verdad?, al control del Espíritu Santo y le hemos entregado aquellas áreas de nuestro carácter, el Señor puede darnos la victoria. Y en sexto lugar, por último, hermana, no desistas. No desistas. Si fallas, levántate y continúa con la ayuda de Dios. Porque precisamente hablando de cuestiones del carácter, podemos volver a caer en lo mismo, ¿verdad? Pero hermana, no desistas. Si tú en algún momento notas que vas avanzando en este carácter casto, respetuoso, afable y apacible, y en algún momento vuelves, hermana, no desistas. Levántate y continúa con la ayuda de Dios. Primera los Corintios 9:24. Vamos por favor ahí, las de mi lado derecho. Y Hebreos 12:1, por favor, de las de mi lado izquierdo. Primera los Corintios 9:24. Recordemos que nos habla, ¿verdad?, de esa carrera que estamos llevando en nuestra vida, ese trayecto que es la vida cristiana. ¿Qué dice, hermanas? Así es. Entonces dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Hermana, si te caes, levántate. Si fallas, continúa, ¿verdad? Busca continuar buscando estas cualidades del carácter que son incorruptibles. Y Hebreos 12:1, ¿qué nos dice, hermanas?
Así es, entonces despojémonos del pecado que nos asedia y ahí donde dice corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, la palabra es perseverancia, corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante, hermanas, seamos perseverantes en buscar un carácter como el Señor quiere. Y Filipenses 3:14 nos dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanas, esto tiene que ver con el llamamiento que Dios nos ha dado como mujeres. El Señor nos creó como mujeres con propósitos específicos. Y este mandamiento de ataviarnos, ¿verdad? No con cosas externas, sino con las incorruptibles, con un carácter casto, respetuoso, afable y apacible, tienen que ver con el propósito que Dios tiene para tu vida y de trascendencia para los que te rodean. Así es que, hermanas, pues con este tema, pensando en este tema, pues las maestras con mucho cariño hemos querido hacer una actividad con ustedes para recordar, ¿verdad? Recordar la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios respecto al atavío. Así es que vamos Euni nos va a dar las instrucciones para esta dinámica. Hermanas, no quisiera que nada más así ya se fueran, sino decirles precisamente que pues todas las maestras quisimos hacer este detalle para todas ustedes con mucho cariño, pues y no queremos que sea más que un adorno, queremos que sea realmente un recordatorio de lo que dice la palabra de Dios respecto al tema. Y bueno, por eso dice, tiene ahí un corazoncito, porque es en el incorruptible ornato de un corazón, ¿verdad? De un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Así es que, hermanas, ese atavío, ¿verdad? Tiene que ser el del corazón, el interno. Y queremos que cuando usted se esté arreglando, cuando se esté vistiendo, que se esté maquillando, se esté arreglando, adornando, pues queremos que esa pulsera que lleve puesta, ¿verdad? Pues que le recuerde que ese atavío debe ser el interno, el incorruptible. Que el adorno más importante que llevemos sea nuestro carácter, sea el interno, el incorruptible. Esta pulserita pues se va a desgastar, se va, pues dependiendo del uso, ¿verdad? Pues se va a cambiar de color, se va a gastar, se va a romper con el paso del tiempo, pero el interno no, hermanas. Y queremos que eso nos recuerde todos los días que nuestro mejor adorno tiene que ser el interior, ¿verdad? El de un espíritu casto, respetuoso, afable y apacible, lo cual es de gran estima delante de Dios. Así es que bueno, lo hicimos con mucho cariño y pues deseamos que haya sido de grande bendición para ustedes, hermanas, y que pues eso les recuerde lo que dice la palabra de Dios. Para terminar, vamos a leer todas juntas, Primera de Pedro 3, del 1 al 4. Dice así, asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú a través del apóstol Pedro nos has hablado de manera específica a las mujeres. Conoces, Señor, nuestras luchas también al respecto y queremos pedirte que tú nos ayudes a recordar que nuestro adorno más importante, Señor, es aquel que se muestra por medio de nuestro carácter, Señor, y que se cultiva en una comunión contigo. Te pedimos, Dios, que tú nos ayudes a cada una de las que estamos aquí presentes y a las hermanas que forman parte de nuestra iglesia, que el día de hoy no están aquí presentes, pero que, Señor, cada una podamos crecer en nuestro carácter, que cada una podamos, Señor, entregarte nuestra vida, nuestro ser y que podamos honrarte, Señor, con todo lo que somos y hacemos.
para bendición de los que nos rodean, para incluso poder ser de testimonio a los no creyentes, Señor, y que puedan ser ganados por nuestro testimonio, por nuestra conducta, antes que por nuestras palabras, Señor. Que podamos ser congruentes en nuestra manera de vivir con lo que tú nos has enseñado y nos has mostrado. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor, que seas tú el que lleve a cabo esta transformación en nuestro carácter, que sea el reflejo, Señor, de nuestra comunión contigo. Nos ponemos en tus manos en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.